Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un breve análisis bibliométrico para hacer una introducción a la interfaz interactiva de BiblioShiny del paquete Bibliometrics del R. Lo primero y más importante es definir qué es un análisis bibliométrico. El análisis bibliométrico nos permite recopilar toda la producción científica que se realiza sobre un tema en particular de interés para realizar un análisis profundo en cuanto a estructura, temas de interés, composición literaria, colaboración científica internacional, desarrollo de metodologías e investigación. Para este caso en particular vamos a abordar un enfoque de educación ambiental para hacer una introducción sobre un tema en general. Lo primero que vamos a realizar es a través de la consola de R cargar nuestra librería de Bibliometrics con el comando library y escribimos Bibliometrics. Una vez cargada la librería vamos a realizar el cargue de la interfaz iterativa escribiendo BiblioShiny. En este momento se nos va a abrir en el navegador una nueva pestaña en donde se va a cargar la interfaz interactiva de BiblioShiny. Una vez cargada la interfaz, lo primero que hay que definir es una temática. En este caso vamos a abordar educación ambiental de forma general. Vamos a ver que es muy importante poder definir nuestros criterios de investigación y nuestros criterios de análisis para abordar la información que realmente necesitamos. ¿Qué es importante? Definir nuestro motor de búsqueda. Como vamos a buscar una base de datos de Scopus, lo más importante es que busquemos correctamente toda esa producción científica que vamos a abordar en nuestro análisis. Entonces, como primer paso, la identificación de ese motor de búsqueda que vamos a asignar a Scopus. Dentro de la plataforma Scopus, en la ventana de Search, tenemos la opción de buscar los artículos por títulos, resúmenes y palabras claves. Entonces, primero y más importante, definir nuestro motor de búsqueda. Para este tema en particular, al ser tan general, vamos a usar esas tres frases como motor de búsqueda, uniéndolas por OR o AND, dependiendo del enfoque que le queramos dar a nuestra investigación. Normalmente hacemos la búsqueda en inglés para acaparar más información. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, con este mismo motor de búsqueda vamos a acceder a documentos escritos en otros idiomas. Una vez en Scopus, lo que vamos a realizar es copiar nuestro motor de búsqueda y dar en Search. Lo que va a realizar es un diagnóstico de tanto los títulos de los artículos como las palabras claves y los resúmenes para buscar la información. A la fecha actual se encontraron 17.504 documentos. Obviamente es mucha información y es necesario hacer una depuración para eliminar todos los artículos que no puedan estar relacionados. Es un trabajo exhaustivo, pero es necesario y hay que hacerlo de forma manual o automática, dependiendo de la interfaz que uses, para garantizar que estés considerando la información que realmente es necesaria. Veamos la influencia de nuestro motor de búsqueda a la hora de analizar la información. Si ya cambiamos el motor de búsqueda de frases a palabras claves separadas por OR y al final lo que deseamos centralizar, que es educación, podemos ver un incremento considerable en el número de publicaciones. Pasamos de 17.000 a 121.148 documentos encontrados. Obviamente es mucha información y es necesario realizar la depuración mencionada anteriormente. Vamos a enfocar aún más nuestro estudio agregando ANS y Colombia. Damos buscar y podemos ver que nuestra información se reduce a tan solo 535 documentos. Con esta información vamos a continuar con el análisis para que sea más fácil de entender y podamos continuar rápidamente con el ejemplo. Seleccionamos todos y damos en exportar como CSV o como bittext dependiendo del contexto en que deseamos guardar nuestra información. En este caso vamos a escoger CSV. En este apartado vamos a poder seleccionar la información que queremos descargar para cada uno de los documentos. En este caso en específico vamos a descargar resumen, palabras claves que nos van a permitir obtener la información que deseamos. Sin embargo, si queremos más información, tenemos una gama amplia de opciones para poder guardar.
Damos en exportar y esperamos a que se descarguen nuestros documentos. Una vez veamos el mensaje de que nuestra documentación se ha descargado correctamente, ingresamos a la plataforma de Bibliometrics en BiblioShiny, damos en Data, Importar o Cargar y vamos a seleccionar nuestra información. Podemos importar desde un archivo, desde la base de datos de Scopus y buscamos nuestro documento en la sección de descargas. Esperamos a que se cargue el archivo por completo y damos en Iniciar. En este momento se empieza a cargar la información y a transformarla en un ambiente en donde Bibliometrics pueda entender la información detalladamente. Al realizar el cargue de la información, Bibliometrics nos da este primer resumen. Nos dice que se leyeron correctamente 535 documentos desde la base de datos de Scopus que le proporcionamos. Seguido a eso, nos da información de los valores faltantes por variables, es decir, qué tanta información está ausente para cada una de las variables que dimos en descargar. Podemos ver que, por ejemplo, el resumen, el tipo de documento, el año de publicación y otras variables están completas. Sin embargo, hay información que está en estado bueno, aceptable, crítico e incluso que tiene toda su información ausente. Bajamos, esta información se puede guardar como una imagen, agregarla a un informe que nos va a permitir descargar Bibliometrics al final o cerrar la información en este caso. En el apartado izquierdo vamos a observar todas las categorías que tenemos para extraer información de valor de nuestros datos. Lo primero y más importante es aplicar filtros. Si bien ya hicimos una depuración, es necesario conocer cómo está guardados nuestros datos y documentos. Damos en filtros y podemos ver que tenemos 535 documentos de 375 fuentes diferentes y un total de 1971 autores. Aquí vamos a poder definir criterios de inclusión extra a los que ya definimos en nuestro análisis anterior. ¿Qué se puede incluir? Los años de publicación. Podemos definir si deseamos continuar con todos los datos que tenemos o incluir una ventana del tiempo o en donde estemos interesados. El tipo de documento. Digamos que en este caso no nos interesan ni las entrevistas, ni las notas, ni las editoriales. Las eliminamos y continuamos. Si damos en aplicar, esos filtros se aplican sobre los documentos que cargamos y podemos ver que de los 535 solo vamos a tener 503 documentos hasta el momento y con estos vamos a continuar en análisis. En una vista general podemos ver, por ejemplo, la producción científica anual, un gráfico interactivo que nos permite ver año a año el número de documentos que hay en nuestra base de datos, con un incremento obvio a partir de los años 2000. Este gráfico lo podemos ver de esta forma o también de forma tabular. Lo interesante es que podemos descargar la información como una imagen PNG o también agregarla a un informe que podremos descargar al final del análisis. Otros gráficos interesantes como la citación promedio por año y el Tree-File Plot. El Tree-File Plot es un gráfico que nos permite ver la relación entre tres categorías. En este caso, el autor, la fuente y las palabras claves. ¿Cómo podemos modificar esto? Dentro de las opciones tenemos lo que va en el panel central, en el panel izquierdo y en el panel derecho y el número de observaciones que queremos incluir por cada uno. Normalmente se selecciona país, pero si vemos y damos que en el panel central nos coloque el país y damos en ejecutar, nos va a dar un error. Esto se debe a que no tenemos el número de observaciones porque estamos seleccionando solo documentos de Colombia. Por este motivo es súper importante tener presente siempre la información que estamos analizando. Si volvemos a colocar los parámetros del gráfico inicial para dar un breve análisis de la información y damos en ejecutar, podemos ver que todos los gráficos de Bibliometrics son interactivos. Es decir, que al pasar el cursor por encima de las observaciones podemos ver el valor de los registros.
Veamos la relación, por ejemplo, entre Cardona Arias y la revista Luna Azul, que tiene una línea directa. Si colocamos el cursor sobre esta, podemos ver que entra una línea y salen 7. Es decir, dentro de las 18 publicaciones que ha hecho Cardona en la revista Luna Azul, se han identificado 7 palabras claves que son importantes dentro de sus publicaciones. Este es un gráfico que nos permite ver las relaciones entre los autores, las fuentes y las palabras claves. Tenemos una gama de combinaciones increíble para permitir analizar profundamente estas relaciones, siempre y cuando tengamos presente qué estamos estudiando y hacia qué vamos a apuntar. De la misma forma podemos descargar el gráfico como un PNG o agregarlo al informe para guardarlo en un archivo al final del análisis. ¿Qué otra información de valor podemos obtener? Bibliometrics nos da una gama de gráficos, tablas e información súper importante. Por ejemplo, si venimos a fuentes, podemos ver las fuentes más relevantes en cuanto a publicación. Esto se da por el número de publicaciones que estén dentro de cada fuente. Si damos en ejecutar, nos va a aparecer el gráfico interactivo de mayor a menor número de publicaciones sobre el tema en particular. Podemos ver esa información también en forma de tabla y de la misma forma descargar el gráfico y guardarlo en nuestro documento. Todos los gráficos tienen una particularidad que nos permite modificar los parámetros para obtener la información que necesitamos. Tenemos muchas opciones. Vamos a ver rápidamente, por ejemplo, este mismo gráfico, pero ya no para fuentes, sino para autores. Damos en ejecutar y podemos observar el gráfico por autor. En este caso, Sarmiento es el que más publicaciones ha hecho sobre este tema, para un total de 6 artículos. Damos en agregar y continuamos. Podemos también ver dentro de la categoría de documentos información importante, como los documentos más citados a nivel global. Todos son gráficos interactivos. Podemos ver que este documento de Ardila tiene 266 citas en general desde su publicación, todo con tablas y resumen. Podemos descargar la información o guardarla en nuestro informe. Además, podemos ver las palabras más utilizadas. Este es un mapa interactivo que es muy intuitivo y nos permite ver de forma gráfica qué tan frecuentes son las palabras que se usan. En este caso, como tiene sentido que estamos analizando Colombia, podemos ver que Colombia es la palabra clave más utilizada. Y si vemos el word cloud, podemos verlo de forma gráfica con más colores y tamaños. El tree map también nos permite ver esto de forma gráfica, pero en un sentido geométrico. Podemos ver tanto la frecuencia como el porcentaje de uso de cada una de las palabras. Siempre podemos modificar el número de palabras y qué estamos analizando. Además del análisis gráfico de las palabras claves, también podemos ver un poco de la estructuración conceptual. Debajo del apartado de documentos podemos ver, por ejemplo, la clusterización. Este agrupamiento mide la conexión entre los documentos según las palabras claves, lo que permite identificar grupos de información que tratan de temas similares o están en la misma línea de investigación. Se miden en dos ejes. El impacto, que mide el nivel de impacto, valga la redundancia, de los clústeres del documento, y el nivel de centralidad, que indica la importancia de cada uno de estos grupos en el grupo de estudio general. Por ejemplo, los grupos ubicados en la parte superior derecha son más influyentes y centrales, sugiriendo que representan temas más importantes y de mayor impacto en el campo. Y los clústeres en la parte inferior izquierda son menos influyentes y menos centrales,
lo que pueden indicar que son áreas emergentes o que van perdiendo importancia a través del tiempo. Además, en cuanto a estructura conceptual, si analizamos el mapa temático, podemos ver 4 cuadrantes que se dividen por 2 ejes: densidad y centralidad, es decir, qué tanto está desarrollado el tema y qué tan influyente es. Podemos ver, por ejemplo, los temas motores son tanto relevantes como desarrollados, implicando que son muy importantes en el campo de estudio y tienen un alto nivel de desarrollo interno. Por otro lado, el cuadrante inferior derecho, que hace referencia a los temas básicos, son temas que son centrales y relevantes, pero con un menor grado de desarrollo, que aunque son esenciales para el campo, todavía pueden necesitar más desarrollo. Aquí se encuentran temas como Environmental Education y Desarrollo Sostenible. Además, los temas especializados o temas nichos que están en la parte superior izquierda son temas que están bien desarrollados, pero son menos relevantes para el campo en general. Se hace referencia a áreas especializadas, posiblemente en campos más estrechos. Y por último, los temas emergentes o en declive son temas que tienen baja densidad y baja centralidad, lo que significa que son menos desarrollados y menos relevantes en el campo. Estos son algunos de los gráficos que nos permiten extraer información de valor de nuestros datos. Obviamente es necesario verlo con más detalle, entender qué significa cada uno de los parámetros, cómo se pueden modificar, cómo interpretar esta información y que realmente apunte a lo que estamos investigando. Vean por último cómo descargar la información. En nuestra sección de reporte podemos ver toda la información que hemos ido agregando a lo largo del análisis. Damos exportar y se va a descargar un archivo de Excel en donde vamos a tener toda la información. Veamos rápidamente qué contiene este documento. En primer lugar, podemos observar la información general del documento que vimos al momento de generar el análisis. Tenemos, por ejemplo, la producción anual y vemos que se descarga tanto la información en la tabla como los gráficos, y así para toda la información que hayamos documentado. De esta forma finalizamos la introducción al análisis bibliométrico en Bibliometrics a través de la interfaz interactiva de BiblioShiny. Y te invitamos a participar en la conferencia titulada Herramientas de bibliometría en R, una introducción a Bibliometrics y su aplicación, que se llevará a cabo el miércoles 18 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Descubre cómo realizar análisis bibliométrico con R utilizando la potente herramienta de Bibliometrics y explora su aplicación en el análisis de la producción científica. No te lo pierdas.